¿Qué tal, amiguitos? Ahora en este video vamos a resolver este problemita. A ver, lo que tenemos que hacer en este problema es, mediante transformaciones de fuente, hallar esta corriente de acá. Ya, básicamente la idea es que toda esta parte de acá se reduzca a una fuente de tensión con una resistencia en serie, para que de esa forma, con esta otra malla, podamos resolver y tengamos, bueno, con esta otra parte, perdón, tengamos una sola malla, ¿no? Para resolver una sola malla. Ya, entonces ahorita podemos reconocer rápidamente que tenemos una fuente de corriente con una resistencia que está en paralelo, ¿cierto? ¿Cómo sé que está en paralelo? De repente no recuerdas. Ahí debes recordar que para que estén en paralelo deben estar sometidos a la misma tensión, o sea, a la misma diferencia de potencial. Este punto por acá, por ejemplo, podemos decir que está un potencial, le podemos llamar Vx, ¿de acuerdo? Y toda esta línea de acá está al mismo potencial. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Tú debes recordar que el potencial eléctrico solamente puede cambiar cuando aparece un elemento, en este caso una resistencia. El potencial de acá no es igual al potencial de acá, porque hay un elemento, hay una tensión aquí, un voltaje, una diferencia de potencial. Lo mismo acá hay una fuente, hay un elemento, por lo tanto el potencial de aquí es diferente. Pero para nuestra suerte aquí podemos llamarle potencial Y toda esta línea está al mismo potencial. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. No hay ningún elemento, por lo tanto en toda la línea el potencial es el mismo. ¿Listo? Y de ahí te das cuenta que este de 8 está entre XY y este de 2 amperes está entre XY. Están en paralelo. Y sabemos que una fuente de corriente con una resistencia en paralelo se puede convertir en una fuente de tensión con una resistencia en serie. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Esta cosita lo copiamos y ahora vamos a ir borrando. Vamos a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Borremos esta parte. Ah, cierto. Voy a borrar esta parte de acá. Ya, esta parte voy a borrar y esta parte de acá. Ya, muy bien. Bueno, borremos todo, ya, ahora sí. Ya. Bien, aquí está XY. ¿Por qué he dejado BXBY? Lo que pasa es que el equivalente que vamos a colocar tiene que estar entre esos dos puntos. Como sea, pero entre esos dos puntos. Y tiene que ser una fuente de tensión con una resistencia en serie. Ya, aquí voy a colocar la fuente de tensión. De repente te preguntarás, ¿no? ¿Dónde colocamos la fuente de tensión? ¿Aquí a la izquierda o aquí a la derecha? Da lo mismo. En la parte teórica mencionamos que no importa en qué orden se coloque la fuente de tensión con la resistencia, dado que el equivalente siempre será el mismo, la funcionalidad del equivalente será la misma, ¿de acuerdo? Así entonces vamos a tener una resistencia con una fuente de tensión, en este caso en serie, ya. La resistencia que está acá es la misma que está acá, 8 ohm. Y la tensión de acá simplemente es cuestión de multiplicar 8 por 2. ¿Recuerda? Cuando tienes una resistencia, una fuente de tensión y quieres convertirla a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, esto de acá es I sub 0, esto de acá es B sub 0, esto es R, esto es R, y se cumple esto de acá. ¿De acuerdo? O sea que para hallar el voltaje de la fuente de tensión, multiplicamos la corriente de la fuente de corriente por la resistencia. En este caso, 8 por 2, 16. Esta fuente de tensión es 16 voltios. Ahora vamos con el más y con el menos. Debemos fijarnos hacia dónde apunta la fuente de corriente. Por ejemplo, en este caso apuntaría hacia el punto A. Por lo tanto, en este caso el más también tendría que estar para el lado de A. A ver, la fuente de corriente está apuntando para el lado Y. Por lo tanto, el más de él tiene que estar para el lado Y. Más por acá, menos por acá. Listo, acabamos de transformar esto en esto. Ahora sigamos, porque recuerda que el objetivo es reducir esto a una sola malla, ¿no? O sea que acá se genere una fuente de tensión con una resistencia en serie. Sigamos entonces. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya por el momento aún no podemos hacer otra transformación de fuente porque no hay. Lo que vamos a hacer ahorita es asociar resistencias, porque me puedo dar cuenta que estas dos resistencias de acá, esta de acá con esta de acá, están en serie, ¿cierto?
Como sé que están en serie, tienen la misma corriente. Supongamos que por acá pasa una corriente I. Ya, esa corriente que pasa por acá llega a este nodo y luego baja. Y por lo tanto, ambas resistencias tienen la misma corriente, están en serie. ¿De acuerdo? Están en serie. Por lo tanto, vamos a copiar esto por acá y vamos a colocar ahí el equivalente de esas dos resistencias. ¿De acuerdo? Borro esta partecita y ahí colocamos el equivalente. A ver, sería más o menos así, ¿no? Por acá está la resistencia, la cual tiene que estar obligatoriamente entre esos dos puntos, ¿no? El punto que está aquí a la derecha de la FEM y el punto de abajo. Ya. Este equivalente vale 12 ohm. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer ahora? Bueno, de alguna forma este 6 tendría que juntarlo con este 12. En este caso no puedo juntarlo así como está, porque no están ni en serie ni en paralelo. No están en serie porque la corriente que viene por acá ingresa a este nodo, por aquí pasa una corriente, por aquí otra corriente. Por lo tanto, la corriente que viene por acá es distinta a esta corriente. Por lo tanto, no están en serie. Tampoco están en paralelo porque esta cosita estaría entre el potencial X, que está aquí arriba, por cierto, y un potencial por acá que no sé, le podemos llamar de repente potencial P, que es el mismo que está por acá y que es el mismo que está por acá. ¿De acuerdo? Ahora, aquí te das cuenta que tenemos una diferencia de potencial para él entre XP y para él entre XP. Entonces, este conjunto de acá sí está en paralelo con esto, pero él no está en paralelo con esto. Porque para que él esté en paralelo con el de acá, tendría que ser aquí el potencial X, ¿no? Para que esté entre XP y él entre XP, lo cual no es correcto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahorita es, para aprovechar, ¿no?, de que este conjunto está en paralelo con esto, es hacer una transformación de fuente. Voy a transformar esta fuente de tensión con esta resistencia que está en serie en una fuente de tensión con una resistencia en paralelo. Fuente de corriente, perdón, con una resistencia en paralelo. Ya, entonces voy a copiar esto de acá y lo coloco aquí abajito. ¿De acuerdo? Lo colocamos ahí. Ahora vamos a, digamos, a eliminar toda esta parte y reemplazarlo por el equivalente. Recuerda que el equivalente tiene que estar entre el punto X y el punto P, porque ahí está justamente esta cosita, los dos elementos. Pero fijarse que aquí está el punto X y el punto P está acá, ¿cierto? Por lo tanto, el equivalente va a tener que estar ahí. Aquí vamos a tener por este lado, por este lado, por este lado, una resistencia. Y recuerda que cuando tú haces transformación de fuentes, la resistencia siempre es la misma. O sea, el 12 que ves acá es el 12 que está por acá. Y por este lado vamos a colocar la fuente de corriente. ¿De acuerdo? Vamos a colocar una de estas cositas. Ahí está la fuente de corriente. Muy bien, la fuente de corriente. Y esto está conectado por acá. Listo. Ahora, esta fuente de corriente, ¿cómo se calcula? Aquí para convertir esto a una fuente de tensión, multiplicábamos. Aquí tienes la fuente de tensión a una fuente de corriente, se divide. ¿Qué vas a dividir? 16 entre 12. Recuerda esto. Aquí lo aplicamos para hacer esto, ¿no? 2 por 8, 16. Ya, pero ahora tienes B sub 0 y tienes R. ¿Quieres decir sub 0? Despejas nada más. Y de esa forma tendrías la corriente para la fuente de corriente. En este caso la tensión es 16 y R vale 12. Esto sería entonces 16 sobre 12 amper. Esto es 4/3 amper. ¿De acuerdo? Donde la flechita, cuidadito, atento, 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 el más de acá está apuntando para el lado P. Por lo tanto, la punta de la flechita tiene que estar apuntando hacia P. ¿De acuerdo? Siempre es así. Muy bien, ya tenemos entonces avanzado el circuito. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque sigamos a partir de acá. Ahora lo que nos queda ver es la reducción de esta cosita. Esto lo vamos a reducir porque me doy cuenta que en este momento tengo dos resistencias, perdón, que están en paralelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira, aquí está el potencial P, hasta acá, digamos. Y arriba está el potencial X, hasta acá.
De ahí te das cuenta que esta cosita está entre XP y esta cosita entre XP. Por lo tanto, ellos dos están en paralelo. Así es. Ok, como ellos dos están en paralelo, ¿cómo sería su equivalente? Ya lo sabemos. Por cierto, en mi canal está una lista de reproducción donde está desarrollado problemas de circuito serie paralelo. Puedes revisar cómo se hace esto. Directo nada más cuando son 2. Es 6 por 12 entre 6 más 12. 6 por 12 72. 6 más 12 18. 72 18 4. ¿Listo? De ahí tenemos entonces la resistencia equivalente de acá. Vamos a dibujar otra vez el circuito. Ya reemplazando esa parte, ¿de acuerdo? Ya, entonces esas dos resistencias que están ahí al medio las vamos a reemplazar por una sola, dado que ya me di cuenta que están en paralelo, ¿cierto? Lo importante, recuerda, cuando están resistencias en paralelo es ubicar el equivalente entre los dos puntos donde estaban las resistencias que se encontraban en paralelo. En este caso, los puntos son XP. Ya, coloquemos entonces por aquí la resistencia entre el punto X y el punto P. Esta resistencia, que ya sabemos que es 4 ohm. Listo. Ahora sí, ya estamos prácticamente a punto de terminar, porque ahora lo que nos queda es transformar esta fuente de tensión con esta resistencia que están en paralelo en una fuente de tensión con una con una resistencia en serie, ¿cierto? Ya están en paralelo, ¿no? Porque mira, toda la parte de arriba está el potencial X y toda la parte de abajo está el potencial P. Están en paralelo. Entonces copiemos esto y ahora vamos a reemplazar. A ver, todo esto ya no va a estar. Así es, vamos a reemplazarlo por una resistencia por aquí, la cual estará en serie con una fuente de tensión. Fijarse que los dos que estoy colocando deben estar siempre entre los extremos de ese conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Lo que sucede es esto, mira. Estos dos de acá están entre X y P. Por lo tanto, el equivalente de ellos dos con la transformación de fuente también tiene que estar entre X y P. ¿De acuerdo? Eso es lo importante en este caso. Ahora, esta cosita ya sabemos que es lo mismo. 4 ohm. Y esto, mucho cuidadito, su valor se calcula multiplicando la corriente con la resistencia. O sea, 4 tercios por 4, 16 tercios. Ya lo hemos visto al comienzo. Pero cuidadito con el más y con el menos. En este caso, la flechita apunta hacia abajo, hacia P. El más tiene que estar hacia P. Más acá, menos acá. ¿Listo? Y ya está, porque ahora sí ya tengo una sola malla y aquí ya puedo hallar la corriente que pasa por acá. Porque la corriente que pasa por él es la misma corriente que pasa por acá, ¿no? Porque básicamente están en serie. Muy bien, ahora yo sé que la corriente siempre va de un punto del mayor potencial al menor potencial, o sea, del más al menos. Del más al menos. Ahora aquí apliquemos la ley de corrientes, perdón, la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de tensiones en una trayectoria cerrada llamada malla o lazo es igual a 0. Ya, esa trayectoria obviamente es esta. Vamos a recorrerla en el sentido horario de esta forma. Comencemos por este elemento. En ese sentido, de menos a más aumenta el potencial, 10. De más a menos disminuye, menos 3 y A. De más a menos disminuye, menos 4 y A. Así. Y de menos a más aumenta, más 16 tercios. Y esto es igual a 0, ¿cierto? A partir de ahí ya tenemos la corriente IA. Y esta es 46 sobre 21 amperes. O en decimales, 2,19 amperes. Esa es entonces la respuesta para esta pregunta. Ahora, una observación. Ahí termina el problema, ¿de acuerdo? Pero lo que yo voy a hacer ahora es comprobar mi resultado. La forma de comprobar el resultado es resolver el sistema, pero bajo otro método, que puede ser con leyes de Kirchhoff,
Puede ser con corrientes de malla, con potenciales de nodo, con superposición, en fin, ¿de acuerdo? Así que vamos a resolver el sistema. Bien, entonces vamos a resolver el sistema inicial, como mencioné, con otro método, ¿de acuerdo? Voy a aplicar el método de corrientes de malla. Voy a colocar por aquí una corriente en esta malla que le voy a llamar I1, otra corriente en esta malla que le voy a llamar I2 y una corriente en esta malla que le voy a llamar I3. Podemos observar rápidamente que la corriente I1 es la corriente IA, ¿de acuerdo? Por cierto, la teoría y problemas resueltos de corriente de malla te las dejo en la descripción del video. Ahí te dejo un enlace a la lista de reproducción donde tengo desarrollado el tema de corrientes de malla, la teoría y sus ejercicios resueltos. Ya, muy bien, entonces sigamos acá. A ver, vamos a comenzar con la mallita número 1. A ver, la mallita número 1. La malla 1. A ver, para la malla 1, primero comenzamos, recuerda, con las fuentes. La corriente en este caso va del menos a más. Esta fuente suma 10. No hay más fuentes en esta malla. Igual entonces. Ahora planteamos, para esta malla va a ser la corriente I1 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla. 3 más 6, 9. Ya. Luego aquí vas a restar la corriente de la malla adyacente o la que está a tu costado, en este caso I2, multiplicado por la resistencia entre esas dos mallas, la que estás analizando y la adyacente, en este caso 6. Esta sería la primera ecuación, vamos a escribirlo un poquito mejor. I10 es igual a 9I1 menos 6I2, primera ecuación. Ya recuerda que aquí tenemos 3 incógnitas, así que será necesario 3 ecuaciones. Vamos ahora con la malla, la supermalla. En este caso vamos con la supermalla. Supermalla conformada por 2 y 3. 2 y 3. ¿Por qué no analizamos cada malla? Porque hay una fuente de corriente. Y recuerda que si hay fuente de corriente no es conveniente analizar cada malla porque no conozco la tensión de la fuente de corriente y sería una nueva incógnita. No es conveniente. Lo mejor en este caso es, para evitar analizar la fuente de corriente, es tomar la supermalla. Ahora, fijarse en esta supermalla, que es la supermalla de 2 y 3, ¿no? Conformada por estas dos mallas. Ya, en esta supermalla 2 y 3 te das cuenta que no hay fuente de tensión en el contorno, ¿no? No hay en el contorno. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Ya, esto será igual. A ver, la corriente I2, que es parte de la supermalla, multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 2. Esta es la malla 2. Ya, vamos a sumar todas las resistencias. 6 más 4. Ah, ya. ¿Y el 8 que está arriba no se suma? No. El 8 que está arriba corresponde a la malla 3. Estos solamente son de la malla 2. Seguimos. Más. ¿Pero por qué más? Aquí era menos. Aquí es más porque recuerda que la supermalla está conformado por dos corrientes. 2 y 3. Sería entonces la corriente I3 también. Sumado o multiplicado, mejor dicho, por la suma de las resistencias de la malla 3, en este caso 8. 8 por acá, ya está. No hay masa en esta malla 3, solamente es esa resistencia. Listo. Y nos falta, ¿qué nos falta? Restar. ¿Qué cosa nos falta restar? La corriente de la malla adyacente. A esta supermalla me doy cuenta que la malla adyacente, lo que está al costadito, es I1. Cuya corriente, bueno, es I1 multiplicado por su resistencia que comparte con la supermalla que estoy analizando, 6. 6 por acá. Nada más, porque aquí no hay malla adyacente, aquí tampoco, solamente acá. Ahí tenemos entonces la segunda ecuación. A ver, escribamos esto un poquito mejor. 0 es igual a menos 6 y 1 más 6 más 4, 10 y 2 más 8 y 3, listo. Aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Nos falta una tercera ecuación para poder obtener de esa forma la respuesta. ¿De acuerdo? Ya. La tercera ecuación que nos falta, porque solamente son en este caso dos ecuaciones con 3 incógnitas, me falta una ecuación, la obtenemos de la fuente de corriente. Fijarse que en la fuente de corriente, la corriente va a la derecha. Para esta rama, I2 va a la derecha. Por lo tanto será I2 y para esta rama I3 va hacia la izquierda. Menos I3 igual a 2 amperes. Y listo,
esta es la tercera ecuación. Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a resolver con la calculadora. Muy bien, aquí está mi calculadora virtual. Vamos a utilizarla. Ya, el sistema de 3 ecuaciones colocamos aquí en Mood y colocamos la opción de ecuaciones, opción 5, y elegimos la opción 2, que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de esta forma: A, B, C, con cada incógnita que es X, Y, Z, y aquí el término independiente. Elegimos la opción 2. Ya, A va a ser para la primera incógnita, que sería X, en este caso Y1, 9 la primera ecuación, ¿de acuerdo? Ya está. B sería para la segunda incógnita, Y, en este caso Y2. Fíjate que su coeficiente es menos 6. Menos 6. Acá sería C para la tercera incógnita, que sería Z, en este caso Y3. En esta ecuación no hay Y3, colocamos 0 entonces. ¿De acuerdo? Y D, que es el término independiente, en este caso lo que está aquí a la derecha del igual, a la izquierda, perdón, del igual, 10. Ya, ahí tenemos la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación, menos 6, en ese orden, pues solo acomodado de esa forma. Menos 6, 10, 8, 0. Ya está. La última, fijarse en esta última ecuación no hay I1 y este A corresponde a I1, 0 entonces. En la segunda es I2, 1. En la tercera es I3, menos 1. Y esto es igual a 2. Y listo, resolviendo tenemos ese valor. Y justamente recuerda que yo te mencioné que X era I1. E I1 es la corriente IA, que es 46 sobre 21, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, a partir de ahí hemos comprobado que lo que hemos obtenido aquí es lo correcto, porque lo hemos calculado con otro método. ¿Listo? Y muy bien, amiguitos, con eso entonces hemos terminado este problemita y también el videito. Nos vemos, teleguito. Chau, chau.